Señores, comienzo de semana, nos ponemos al día con este mirador que es siempre la conversación, el diálogo con el profesor Gerardo Caetano. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy es una mañana donde llueven los motivos de conversación. Te pido, y te pido excusas además por hacerlo tan intempestivamente, pero la información trascendió hace unos 10 minutos a nivel internacional. Murió Margaret Thatcher, uno de los símbolos de la llamada revolución conservadora que llevó adelante también Ronald Reagan y otros protagonistas de ese momento de la historia en el mundo. Así es, murió una figura particularmente polémica de la historia contemporánea, un ícono del pensamiento conservador, una figura que más allá de lo que opinemos sobre ella, yo debo reconocer que no es una figura que me resulte particularmente simpática. Ella no lo quería hacer tampoco, ¿eh? No lo quería hacer. Parecía ser que no quería ser simpática. Y seguramente no le hubiera importado mucho mi antipatía. Ni la tuya ni la de muchos. Ni la de casi nadie. Sí. Pero fue, una figura que batió varios récords, la primera mujer en ser primer ministro de Gran Bretaña, luego fue la figura, hombre o mujer, que desempeñó durante más tiempo, en forma ininterrumpida, más de 15 años, desde el año 79 hasta el año 90, es decir, 11 años, ocupó la plaza de primer ministro en Gran Bretaña, una figura consustanciada con, eso que ha dado en llamarse el neoliberalismo en su versión más dura, más salvaje. Extrema, sí. Claro, una figura que reivindicaba una postura, muy hostil hacia los sindicatos, de privatización radical de los servicios sociales, con una visión de la economía que refería al capitalismo manchesteriano del siglo XIX, con un Estado que debía reducirse a la función de juez y gendarme y dejar, las relaciones sociales en el marco, digamos, de entre comillas, las relaciones naturales entre la oferta y la demanda, la asignación del valor en una sociedad en forma inflexible por las relaciones de mercado. Fue una mujer muy dura en materia de política internacional, no solamente por su postura acérrima contra la Unión Soviética y por su cercanía, prácticamente entrañable con Reagan, justamente coincidió con el ascenso de Reagan, y además coincidió con los 8 años de la presidencia de Reagan. Allí de alguna manera hizo una dupla muy fuerte. Fue una figura que para América del Sur quedó un poco en la historia con su postura durísima en ocasión del conflicto de las Malvinas. Sí. Fue, como la documentación lo refiere, la responsable, por ejemplo, de la decisión del hundimiento del portaaviones argentino. Una figura que por otra parte transformó literalmente la política británica. Sí. Más de una vez Tony Blair ha sostenido, que tenía una visión, ideológicamente distante en algunos sentidos, pero históricamente de simpatía. Tony Blair en más de una oportunidad hizo un elogio de la figura de Thatcher y dijo que el nuevo laborismo que él venía a encarnar tenía mucho que ver con una adaptación del laborismo a un nuevo escenario de la política británica que Thatcher había fundado. Sí, una vida muy interesante que vimos hace poco, ¿verdad?, en una película aquí en Montevideo,
una vida muy interesante en lo que tiene que ver con todo el trayecto que realizó, ¿verdad? Una mujer que se le llamaba la Dama de Hierro, pero que mostraba un carácter personal de superación que hay que admitir, hija de un tendero, cómo subió lentamente los escalones y se fue introduciendo en ese mundo muy masculino de la política, no solamente en Gran Bretaña, no solamente en Inglaterra, sino también en el mundo. Una mujer que decía que en un reportaje le preguntaron con quién le gustaría que la compararan, y a ella le dijo que y ella expresaba que no gustaba que la compararan con nadie, que ella era una mujer que pretendía tener su perfil y que tenía su propia historia, pero que no le desagradaba si alguien decía que se parecía al general de Gaulle. Exactamente, sí. Hay diferencias, ¿no? Sí, bueno, tantas diferencias como puede haber entre la cultura francesa y la cultura británica. Realmente es muy difícil compararla con el general de Gaulle por muchas razones, pero el hecho de que ella lo haya elegido a de Gaulle como su referente, sí, es muy singular, es muy singular. Debe haber muy pocos políticos británicos contemporáneos y no tan contemporáneos que ante esa pregunta hubieran elegido un espejo francés. Sí. Eso ya de por sí marcaba una singularidad. Uno no lo ve a Churchill, por ejemplo, eligiendo a ningún político francés. Ah, no, por supuesto. Pero que ella haya elegido a alguien como de Gaulle habla mucho de ella. Efectivamente tenía orígenes muy humildes, muy humildes. La película, bueno, magistralmente protagonizada por Meryl Streep, que fue una Thatcher realmente increíble, refiere con bastante fidedignidad ese ascenso de Thatcher. Thatcher no solamente era una rareza como una mujer que se metía en la política británica, sino particularmente en un partido tan masculino como el Partido Conservador inglés. Uh-huh. Fue la primera mujer que fue líder de uno de los dos partidos británicos, fue líder del Partido Conservador en el año 75, ocupó el Ministerio de Educación y también su gestión al frente de la cartera de Educación quedó como una gestión muy dura, pero al mismo tiempo luego, peleó y ganó las elecciones y afirmó una postura muy radicalizada dentro de su partido. Por lo general en los partidos conservadores, las figuras que connotan una visión de conservadorismo radical no prevalecen, y si prevalecen hacen perder a su partido. Bueno, en los años 80, en Estados Unidos y en Gran Bretaña prevalecieron visiones muy radicales dentro de los partidos conservadores, y eso no los llevó a la derrota, sino que por el contrario, los llevó al gobierno. Eso marcó el mundo en esa década por tantos motivos decisiva. Uh-huh. Y en esa década, sin duda, el rol de Reagan y el rol de Margaret Thatcher fueron un factor muy sustantivo dentro del gran acontecimiento de esa década, que fue, la caída del socialismo real, y luego lo que se confirmaría en el año 91, pero que ya venía desde finales de los 80, la implosión de la Unión Soviética. Por eso, sin duda, es una figura que fue protagonista de los últimos 50 años. Tiene una página en la historia, del siglo XX. Tiene una página en la historia y cada uno hará su balance. Sin duda, para América del Sur y particularmente para la Argentina, su papel durísimo en la Guerra de las Malvinas, obviamente que marca mucho las opiniones de unos y de otros. Era una persona que cultivaba una visión patriótica y nacionalista muy dura. Era una persona que tenía una vocación de poder y que lo ejercía de manera muy fuerte. Era una persona que en algunos momentos llegó a realizar expresiones de corte racista, pero claro, la historia no elige muchas veces
quienes ocupan un lugar de trascendencia, y evidentemente ella, por lo bueno, por lo malo, lo ocupó. Vamos a decirle a la gente, Gerardo, que de repente se está incorporando en estos momentos, que en una información que llegó hace poquitos minutos nada más, se señaló que murió Margaret Thatcher a los 87 años de edad de un infarto cerebral. Pero tenemos nuestros temas aquí también en nuestro país. Pero antes, sí, yo quiero hablar de otra muerte, que es una muerte mucho más cercana, y que pasó, como tantas, demasiado ocultas y desapercibidas. Imagino. Este fin de semana, el sábado más concretamente, falleció el pastor Emilio Castro, pastor metodista. Seguramente pocos lo conocen, y sin embargo no vacilo en señalar que fue tal vez uno de los uruguayos más reconocidos mundialmente en los últimos 50 años. Era como una especie de papa él. Bueno, él fue el cuarto presidente del Consejo Mundial de Iglesias Protestantes. Claro, salvando la distancia, me importa mucho señalar esto, es decir, con la figura del Papa, pero digo, era una figura de una relevancia enorme. Una figura de proyección mundial que hoy seguramente pasará desapercibido entre los uruguayos, lo cual... es una lástima. No te puedo ocultar que me produce no solamente lástima, sino mucho enojo y mucha rebeldía, porque cuando una sociedad olvida a sus mejores figuras, y sin duda el pastor metodista Emilio Castro lo era, una figura compenetrada con la defensa de los derechos humanos, una figura que fue absolutamente central en la solidaridad con el exilio uruguayo durante la dictadura. Él no las pasó bien, Pero por supuesto, él no pudo retornar en el 72 al Uruguay, debió exiliarse. Juan Raúl Ferreira lo ha recordado en más de una oportunidad con algo muy impresionante. Susana Sienra, de Ferreira, en los años del exilio, llevaba en su cartera un papelito que decía, si algo pasa, por favor llamen al pastor Castro, teléfono tanto Basilea. Bueno, eso, el que una exiliada, como lo fue Susana Sienra, la esposa de Wilson Ferreira, llevara ese papelito, yo creo que dice mucho de lo que fue el pastor Castro, y dice mucho también de lo que fue su iglesia, la iglesia metodista, una iglesia poco numerosa, pero que en las horas más difíciles del país supo jugar un rol muy importante. El pastor Castro además era una figura de una gran potencia intelectual, fue un teólogo y un intelectual muy reconocido, ha dejado una obra muy singular, con sus libros más destacados, Pastores del Pueblo de Dios en América Latina, del año 73, hacia una pastoral latinoamericana, y el último, Las Preguntas de Dios, la predicación evangélica en América Latina, que era una recopilación de sus sermones. Era un enorme orador, un gran orador. Sí, sí. Y bueno, yo creo que hoy hay que recordarlo, y mañana, sin pausa, hay que estudiarlo mucho. Y sobre todo no hay que olvidarlo. Yo creo que una sociedad también se define por sus olvidos, y si la sociedad uruguaya olvida al pastor Castro, como parece que a la hora de su muerte lo ha olvidado, bueno, es como que está perdiendo buena parte de lo mejor de sí. Bien. Lo quería decir porque... No, me parece muy bien. Me parece muy bien, es un recuerdo para alguien que hizo mucho por muchos uruguayos en situaciones de sumo compromiso, como decías tú, porque era una persona además muy talentosa, enormemente talentosa, era uno de esos reporteados interesantísimos, además un hombre que tenía la puerta abierta con figuras personalidades de todo el mundo. Impresionante, es decir, cuando uno sigue los rastros de su vida, bueno, fue una figura que como pastor, pero además como presidente del Consejo Mundial de Iglesias, conoció a las figuras más importantes del mundo en aquellos años,
una vida de novela. Sí. Y bueno, ha muerto ya octogenario, a los 87 años, 86 años. Sí. Y los uruguayos lo olvidamos. Mala cosa. Tenemos que recordarlo y estudiarlo y reconocerlo. Bien. Y vamos al último tramo, a lo tan comentado en estos días. ¿Te sorprendió realmente la situación que se generó allí en Florida con el presidente Mujica y el gobierno argentino? Para nada. Yo creo que a nadie lo puede sorprender. El presidente Mujica ya sabemos cómo es. Quiero decir una cosa que tú me enseñaste y que yo aprendí. Me has enseñado tantas cosas que no aprendí, no, pero una... por supuesto, nada. Pero una sí. Las figuras públicas, los gobernantes, los presidentes, quienes conducen un país o quienes conducen una gran colectividad pública, que puede ser política o de otro tipo, gobiernan también con las palabras. Así es, así es. Y bueno, el presidente es como es, lo hemos dicho muchas veces. Uno durante mucho tiempo tenía la esperanza de que de alguna manera reconociera eso que es básico, que un presidente cuando habla gobierna, y que lo que dice un presidente no es lo mismo que esa misma persona puede permitirse cuando no es presidente. Está representando a un pueblo, entonces debe cuidar mucho, mucho sus palabras, y además no solamente las debe cuidar él, su entorno debe cuidar al presidente. Sin duda, sin duda. Y bueno, y en este caso tenemos a un presidente que tiene una personalidad muy fuerte y que no va a cambiar, ya lo ha dicho, no va a cambiar, cree en esa manera de ejercer su investidura, y bueno, pero también estamos, y esto sí me preocupa más, ante una presidencia que está rodeada de gente que no lo cuida al presidente, o que lo cuida mal, y esto me preocupa mucho, porque no puede ser que, digamos, expresiones que también hay que decirlo, cualquier persona tiene expresiones privadas que no tienen que adquirir estado público, y si tenemos a un presidente con esas características, bueno, su entorno debe estar conformado por profesionales que tengan un especial celo para que este tipo de cosas no ocurran. Ahora, ¿sabes una cosa, Gerardo? Perdón por la interrupción. No. Pero lo que pasó en Florida, que fue todo un sacudimiento, ¿verdad? Que es muy distinto a lo que le pasó al presidente Valle. Es muy distinto, porque el presidente Valle creía que concretamente las cámaras estaban apagadas, según todos, el intendente Enciso le advirtió a Mujica que los micrófonos estaban abiertos, pero además en un reportaje que se publicó el sábado... Sí, leí, de la revista Lento. Exacto, pero más todavía, avanzó más todavía. Sin embargo, si uno lee todo el reportaje... Sí. En el reportaje, a pesar de ciertos fragmentos, que leídos en forma descontextualizada pueden referir ciertas cosas lesivas, y tú sabes bien que cuando se toma de un largo reportaje algún fragmento, lo que impera es quién elige el fragmento y cómo lo ubica en otro texto, y se puede decir una cosa, pero poder significar otra. Así es. En el reportaje que yo leí, es un reportaje muy interesante en el que él expresa, lo que realmente piensa. Yo más de una vez he dicho y estoy convencido, no debe haber presidente en la historia del país, y particularmente en los últimos años, más filo argentino, más cercano, digamos, a la cultura argentina y a la historia argentina, que el presidente Mujica. Él lo ha dicho y lo cree. Es una convicción, es una manera de interpretar la historia, polémica, pero es la suya. Uruguayos y argentinos no solamente son hermanos, son gemelos, nacieron de la misma placenta. Lo ha dicho infinidad de veces, tiene que ver con una cosmovisión que pocos políticos uruguayos han tenido, que claramente no es muy popular entre los uruguayos, que tradicionalmente han tenido respecto a la Argentina una suerte de alteridad negativa,
sobre esto hemos conversado muchas veces. A veces incomprensible. A veces incomprensible y muchas veces absolutamente desmesurada. Y por cierto, muy asimétrica y no correspondida por lo que ocurre generalmente desde la Argentina para aquí. Es cierto. Lo que ocurre es que todo esto, sobre lo cual podemos conversar sobre el ciudadano José Mujica, cuando lo dice un presidente, cambia. Y él mismo lo ha dicho. Tú recuerdas cuando se acercaban las temporadas y muchos actores del sistema político, expresaban sus opiniones muy duras respecto a la política proteccionista del gobierno argentino, respecto a la cantidad de diferendos entre Uruguay y Argentina que no eran ayudados por la política argentina, y él muchas veces dijo, no se puede hablar sin pensar en los miles de uruguayos que dependen de trabajos que en algún sentido son tributarios de nuestra relación con la Argentina. Uh-huh. Bueno, entonces eso que era muy sensato en ese momento, hoy es totalmente desmentido por su imprudencia. Bien. Entonces eso es complicado. La gran pregunta, perdón, Gerardo, porque nos quedan apenas 2 minutos, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? Bueno, y yo tiemblo realmente cuando escucho que, pasados los días, la idea es que el presidente va a manejar personalmente cómo retomar el vínculo con la Argentina. Porque acá está un gran tema. Yo creo que lo que ha quedado demostrado una vez más con todo este episodio, que las diplomacias presidenciales terminan en tragedia. La diplomacia es algo muy importante en un país, y sobre todo en un país pequeño como el Uruguay, y tiene que estar en manos de profesionales. La diplomacia, los presidentes son dirigentes políticos que no han trabajado para, digamos, jugar su rol en el escenario internacional. Entonces, por eso hay cancillerías y por eso hay profesionales diplomáticos. El terreno de la diplomacia tiene que estar en manos de diplomáticos. Esto no quiere decir que el canciller no tenga un perfil político y no quiere decir que el presidente no diga cosas, pero si hay un diferendo, y si hay un diferendo además tan notorio como este, tiene que ser trabajado diplomáticamente. Yo tiemblo de pensar que nuestras relaciones con Argentina van a ser asumidas en forma personal por el presidente. Porque el presidente, que había hecho muy buenas cosas en el acercamiento con el gobierno argentino, buenas cosas, con esta gafe que realmente es penosa, fue un grave error, y por más que pensemos de manera similar o no, hay que ir a lo primero. Es un gravísimo error, no debió haber ocurrido, no le hace bien al país. El cómo reparar esta situación debiera estar en manos muy expertas y en manos con una gran capacidad diplomática. Yo tiemblo de pensar que volvemos a quedar en manos de cómo el presidente uruguayo y la presidenta argentina van a, de alguna manera, reacomodar sus relaciones personales. ¿Por qué tiemblo? Bueno, porque el vínculo entre dos países, uno de los cuales, el Uruguay, depende tanto del otro, la Argentina, sí, no debe depender de cómo se lleven o de cuánta simpatía o antipatía tengan sus presidentes. Sí. Debe depender de cómo las diplomacias de uno y otro país defienden legítimamente sus intereses. Sí. Y tenemos que volver nuevamente a que el vector de la política exterior de un país como Uruguay es importantísimo, es una de las políticas centrales de cualquier país y tiene que estar en manos muy expertas y sensatas, y no puede quedar, recordemos los 200 años, en la veleidosa relación de las personas. No, tiene que ser pensado profesionalmente, con mucha sensatez, con mucha pausa, por profesionales que son los diplomáticos. Está claro, Gerardo, te doy un abrazo. Gracias por este tiempo, No, un abrazo para ti seguimos. Y para todos los oyentes. Gracias, Gerardo. Señores, el profesor Gerardo Caetano fue en la mañana de Tiempo Presente.